Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Punto Financiero. Estos son nuestros titulares. En esta edición hablaremos con Hernando Espitia, experto en finanzas internacionales, quien nos contará más acerca de la cobertura del riesgo cambiario en las empresas con operaciones de comercio exterior. En nuestra sección del mundo de las finanzas, Nancy Patricia Caviedes, experta en administración de aerolíneas con enfoque en negocios internacionales, nos explica el impacto de las aerolíneas de bajo costo en la economía colombiana. Hoy en El Experto Responde nos acompaña Cindy Consuegra, experta en liderazgo y desarrollo organizacional, quien responderá preguntas acerca de la influencia del liderazgo en las finanzas personales. La etapa estudiantil, llena de retos, alegrías y sacrificios, es un punto importante para generar conciencia acerca de la planeación financiera. Por esta razón, en nuestra sección de finanzas personales, Julieta Mora, experta en finanzas y negociación internacional, se adentrará en este tema tan importante para la sociedad. Today in Finance Insight, we will talk about the Bank of Japan could put an end to the negative interest rate policy. Today we have a business administration student, Gabriel Lascarro, currently in the 7th semester. Hoy en nuestra sección de El Recomendado les traemos el libro electrónico Experiencias de Innovación Educativa Tomo 3, una obra que abarca diversos simuladores entre los que se encuentran el de finanzas corporativas relacionado con valoración de empresas. En el mundo de los negocios, principalmente aquellas empresas con operaciones de comercio exterior presentan un riesgo cambiario en el día a día de su gestión. Hernando Espitia, experto en finanzas internacionales, nos explica cómo cubrirse de este riesgo. Hernando, bienvenido a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Hernando, empiezo por preguntarle, ¿qué es una cobertura cambiaria? Bueno, una cobertura cambiaria es un instrumento financiero que deben utilizar las empresas y las personas naturales que realicen operaciones en comercio exterior en moneda extranjera, tanto para operaciones de crédito como de inversión. Bueno, pues las empresas que hacen operaciones internacionales de compra y venta de mercancías, servicios o que manejan créditos en moneda extranjera deberían cubrirse del riesgo cambiario, ¿cierto? El riesgo de que cambie la tasa de cambio, que suba o que baje, dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos, debe realizar una cobertura adecuada y efectiva a su operación específica que requiera dicha cobertura. Hernando, según lo que nos comenta, ¿existen diferentes tipos de cobertura cambiaria? Existen diferentes tipos de cobertura cambiaria, pero dependen más de las necesidades y del tipo de operación que se quiera hacer, o del comportamiento mismo de la divisa, ¿cierto? Hay momentos en que la divisa varía mucho, va subiendo, ahí por ejemplo los importadores requieren hacer coberturas cambiarias. Si por el contrario la divisa muestra una tendencia a la baja, ahí serían los exportadores los que más requieren cobertura cambiaria. Y si ya no es claro cuál es el comportamiento de la divisa, existen otros instrumentos que también los cubre el riesgo si se dan algunas variaciones no esperadas. Están los forward, las opciones, los futuros, las operaciones túnel y los swaps. Muchísimas gracias, Hernando, por responder a nuestras preguntas y nos vemos en una próxima edición de Punto Financiero. Las aerolíneas de bajo costo se han posicionado en el panorama aéreo colombiano, transformando la industria y generando un impacto significativo en la economía nacional. Para analizar el impacto de las aerolíneas de bajo costo en Colombia, sus estadísticas y la influencia en aspectos económicos y sociales, nos acompaña hoy Nancy Patricia Caviedes, experta en administración de aerolíneas. Nancy, bienvenida a Punto Financiero. Gracias, Andrés. Para este tema quiero abarcar tres pilares. El primero, el crecimiento. Esto habla acerca de los pasajeros, el aumento que tuvo entre 2 millones y 22 mil pasajeros entre los años 2014 y 2023, seguido de la cuota del mercado que pasó del 10% de participación de las aerolíneas low cost al 60%.
y las rutas, donde se abrieron 50 nuevas rutas que han permitido a los viajeros llegar a diferentes puntos geográficos de nuestro país. En segundo lugar, tenemos el impacto económico, donde precisamos exactamente en el tema de los precios, donde se consiguen tarifas con un 30% menos comparado con las aerolíneas tradicionales. En cuanto al turismo, hemos evidenciado un crecimiento exponencial del 200% en la última década, y en cuanto a empleo, se han establecido más de 10 millones de empleos durante la última década en las aerolíneas de bajo costo. Finalmente, tenemos desafíos y perspectivas. En este aspecto vemos la estabilidad financiera. Podemos evidenciar que las aerolíneas low cost van a tener una fluctuación económica, y esto comparado con las aerolíneas tradicionales. Por otro lado, el tema del costo del combustible juega un papel muy importante, porque si bien es cierto que afecta a todas las aerolíneas tradicionales tienen un músculo financiero mucho más robusto para poder sopesar esta situación. En cuanto a las condiciones laborales, es evidente que las aerolíneas tradicionales tienen mejores salarios versus las aerolíneas de bajo costo. Y finalmente, la competencia desleal que nos lleva directo a un dumping. Gracias a Punto Financiero por la invitación y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Hacemos una pausa en Punto Financiero y al volver espere. Cindy Consuegra, experta en liderazgo y desarrollo organizacional, responderá preguntas del público acerca de la influencia del liderazgo en las finanzas personales. Ya regresamos. ¿Quieres estudiar pero no sabes cómo pagar tu matrícula? Sí, con el Poli puedes. Te presentamos Credipoli. Ahora puedes financiar tu matrícula fácil y rápido. 5 ventajas para aprovechar nuestro crédito educativo. 1. Préstamos desde 300,000 hasta el 100% de la matrícula. 2. Te aprobamos el crédito en 30 minutos o menos. 3. Puedes aplicar con o sin codeudor. 4. Puedes aplicar si ganas desde un salario mínimo. 5. ¿Tienes afán? Quedas matriculado apenas se apruebe tu crédito. Sí, con el Poli tienes más oportunidades para iniciar tu pregrado o posgrado. Nuevo Credipoli, crédito directo para tu educación. Matrículate ya en poli.edu.co. Somos diferentes, somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. Hablemos de liderazgo y de otras habilidades blandas que podemos fortalecer a lo largo de la vida. Estas habilidades nos ayudan a tomar mejores decisiones y mejorar la calidad de nuestro trabajo y de nuestra vida en general. Hoy Cindy Patricia Consuegra, experta en liderazgo y desarrollo organizacional, responde las preguntas del público sobre la influencia del liderazgo en las finanzas personales. Cindy Patricia, bienvenida a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Normalmente no cumplo con el presupuesto que tengo para mis gastos personales. ¿Cómo puedo hacer para cambiar esta situación? Bueno, frente a este punto hay una habilidad muy importante que nos permite precisamente lograr el cumplimiento del presupuesto que nos hemos planteado para las finanzas personales que tengamos, ¿cierto? Y esa habilidad principalmente es el liderazgo. Cuando hablamos aquí de liderazgo nos enfocamos principalmente en el liderazgo personal, es decir, el autoliderazgo. ¿Por qué es tan importante este elemento para poder cumplir con ese presupuesto? Precisamente porque de esta forma podemos tener claridad de cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros propósitos, qué nos mueve realmente para obtener diferentes resultados en nuestras finanzas. Es decir, que si realmente tenemos claridad de qué queremos y qué esperamos a nivel personal y profesional, eso se va a ver reflejado en nuestras finanzas. Entonces, teniendo en cuenta este punto, es muy importante que al momento de planear nuestro presupuesto, que la idea es que sea de forma anual para identificar diferentes gastos que se puedan presentar, es muy importante que hagamos una planeación muy clara al respecto. Principalmente hay 3 elementos que tenemos en las finanzas personales a grandes rasgos, que son los gastos fijos, por ejemplo, lo que tenemos de vivienda, comida, etcétera. Tenemos unos que son variables, que por ejemplo son viajes y demás, que son unos temas bien interesantes que podemos revisar de acuerdo a los gustos e intereses personales de cada ser humano. Pero adicionalmente hay un punto que son los ahorros. Y si digamos una persona, por ejemplo, está dentro de su presupuesto planeando hacer un ahorro de cierta cantidad de dinero, que de hecho algunos expertos proponen un 20%,
es muy importante que esa persona realmente pueda crear una estructura que permite identificar cómo ese liderazgo puede realmente impactar positivamente en ese aspecto. O sea, hay muchos elementos que pueden ayudar, pero el autoliderazgo es una de las claves porque nos permite lograr evitar situaciones como, por ejemplo, la gratificación instantánea, que suele ocurrir en muchos momentos cuando postergamos nuestras metas para satisfacer, digamos, necesidades que nos surgen en el momento, por ejemplo, comprar algo que no estaba dentro de nuestro presupuesto. Muchas veces no cumplo con mi presupuesto mensual y esto me genera un estrés terrible. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Bueno, frente al estrés es importante tener en cuenta que es una reacción natural del cuerpo humano. Evidentemente hay algo que está en juego, que está afectando a la persona, en este caso su tema financiero, y por eso es muy importante saber que existen herramientas que nos permiten precisamente mitigarlo un poco. Por ejemplo, estrategias tales como realizar actividad física, tener una alimentación saludable y de pronto más ligado al tema psicológico, hay estrategias tales como la atención plena por medio de actividades como el mindfulness, que hoy en día se están realizando con más frecuencia, precisamente porque uno de los elementos clave cuando tenemos situaciones estresantes es que nuestra respiración se está viendo afectada. Entonces, estos son algunos elementos que quizá de pronto más adelante podemos ampliarlos un poco más, pero digamos a manera general son puntos que nos pueden ayudar a precisamente mitigar esas situaciones o esos reflejos que nos presentan las situaciones estresantes, pero digamos para ir al trasfondo es muy importante que logremos primero tener una organización de ese esquema, de ese presupuesto que tenemos para que al final esas situaciones estresantes sean mucho menores. ¿Qué otras habilidades blandas debo fortalecer para tener un buen manejo de mis finanzas? Además del liderazgo, otra habilidad importante a tener en cuenta para el manejo de nuestro presupuesto de forma adecuada es la comunicación asertiva. Esta comunicación asertiva nos permite que, por ejemplo, en situaciones sociales, que en ocasiones suelen ser las más complejas para manejar nuestro presupuesto, podamos tener una comunicación con las personas y establecer cuáles son nuestras expectativas actualmente, por ejemplo, si estamos ahorrando, de tal forma que realmente este tipo de situaciones no nos afecten a futuro. Digamos que estamos, por ejemplo, en un evento social y sabemos que nuestro presupuesto es reducido, entonces si tenemos esa asertividad y lo comunicamos de forma adecuada con las demás personas, va a ser mucho más favorable y va a afectar positivamente nuestro presupuesto. Hacemos una nueva pausa en Punto Financiero y al volver espere, la etapa estudiantil, el mejor momento para generar conciencia sobre la planeación financiera. Ya regresamos. Todos tenemos una meta en mente a la hora de empezar nuestros estudios. Pero, ¿cómo financiar la carrera que te apasiona? Con el Poli sí puedes. Con el Poli puedes olvidarte del costo de inscripción. Además, tenemos varios aliados, alivios y oportunidades de financiación. Tenemos aliados con cobertura nacional como ICETEX, Fincomercio, Listo, Cooperativa Comuna, Banco Coomeva, Avevillas. Estas opciones pueden ayudarte, pero ¿crees que sea suficiente? Recuerda que en el Poli siempre hay más. Por eso tenemos aliados en tu ciudad o región como Gases del Caribe, Comultrasan, Surtigas Brilla, GDO Brilla, Sapienza, Serfinancia. Si estás pendiente de tu correo, mensaje de texto y WhatsApp, cada cierto tiempo el Poli ofrece alivios financieros y opciones de pago. Como el 50-50, en el que puedes pagar el 50% de tu matrícula al inscribirte y el otro 50% antes de iniciar clases. Con el Poli tienes de dónde elegir. Solo hay que dar el siguiente paso. Estudia la carrera que te apasiona y haz la diferencia. Todas las solicitudes se hacen 100% virtuales. Pero si tienes dudas, puedes saber más en nuestra página web en la sección de apoyo financiero. Somos diferentes. Somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. La etapa estudiantil es muy interesante, llena de retos, alegrías, sacrificios, entre otros. Un punto importante para abordar a lo largo de este momento de la vida es la planeación financiera para tener en cuenta los diversos gastos. En nuestra sección Finanzas Personales, Julieta Mora, experta en finanzas y negociación internacional, hará referencia a este importante tema. Julieta, bienvenida a Punto Financiero.
Hola Cristina, muchas gracias por la invitación. Dentro de todo este tipo de situaciones que cotidianamente nos muestran las finanzas personales, hay que tener en cuenta que pues, Colombia y el mundo atraviesa por una situación económica compleja. Las guerras, la inequidad, la pobreza, todo lo que quedó luego de pandemia ha generado unas dinámicas diferentes en cuestiones de transacciones, todo es ya más electrónico, todo ya funciona de una manera diferente. Entonces tenemos que revisar la capacidad de ahorro, la capacidad de deuda, el desarrollo que tenemos con respecto a lo que viajamos, no viajamos, ahorramos, las tasas muy altas, hay que cuidarnos de ellas y empezar a pagar deudas que por lo general, pues listo, el apalancamiento es importante, pero ese apalancamiento debe ir de la mano con un ajuste dentro de las cuentas para poder invertir después. Entonces hay que tener en cuenta muchísimo eso para que pues podamos no generar un despilfarro, sino generar una reorganización de las finanzas personales de una manera constante. O sea, que no sea solamente por un tiempo, sino que sea realmente constante. Que si nos damos un gusto, no hay problema. Entonces, hay que evidenciar desde pues, de estudiantes, desde todo el tipo de personas a pie, revisar precisamente en qué edad estamos para saber qué proyectamos y ser muy organizados en lo que nosotros hacemos. Estudiar, tener buenas calificaciones, eso hace parte y eso lo monetizamos en función del desarrollo que se tiene dentro de lo que son las finanzas personales. Muchas gracias, Cristina. Informó para Punto Financiero Julieta Mora. Today in Finance Inside, we are pleased to have a business administration student, Gabriel Lascarro, currently in the 7th semester. Gabriel, welcome to Punto Financiero. Hi, my name is Gabriel Lascarro and we have a developing story. For now, Japan's bold step could herald a new era in economics policy, one that could redefine the financial landscape of the future. Japan has announced an end to its negative interest rate policy. The Bank of Japan's decision to step away from negative interest rates come as a surprise to many, signaling a potential shift in global monetary policy trends amidst pandemic aftermath and ongoing inflation concerns. Negative rates were introduced to stimulate Japan's economy by encouraging spending over saving. However, with these rebels, the central bank is now steering towards normalization, aligning with global trends toward tightening monetary policy. The implications of this decision are far-reaching, potentially impacting international trade agreements and foreign exchange markets. Economists are closely monitoring its influence on other central banks, particularly in Europe, where negative interest rates have been in play. As we monitor the situation, questions arise about the timing and the impact of this policy change. Will it lead to a stronger yen, higher cost for borrowers, or a shift in investor sentiments? Only the time will tell. Japan's bold step could herald a new era in economic policy, potentially redefine the financial landscape of the future. Thanks for joining us. Stay tuned. Una manera diferente de comprender diversas temáticas es a través de los simuladores que aplican estrategias innovadoras y que permiten que los estudiantes se sumerjan en las experiencias que los enfrenta a contextos reales. En esta oportunidad les presentamos el recomendado titulado Experiencias de Innovación Educativa, tomo 3, una obra que contiene diversos simuladores entre los que se encuentran el de Finanzas Corporativas, que aborda casos de valoración de 5 empresas diferentes, en donde el estudiante interactúa de manera constante para obtener el resultado de dicha valoración, que debe optimizar a través de análisis de sensibilidad. Para acceder a esta herramienta pueden escanear el código QR que están viendo en pantalla. De esta manera concluimos una edición más. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en una nueva edición de Punto Financiero. Un fuerte abrazo para todos.